Bienvenido, buscador de la verdad. Seguimos con el libro El Dios Humeante, parte 4, titulado En el mundo inferior. Aprendimos que los varones no se casan antes de que tengan entre 75 o 100 años, y que la edad en la cual las mujeres se incorporan al matrimonio es solamente un poco menor. Que los hombres y las mujeres viven juntos con frecuencia de 600 a 800 años, y a veces mucho más viejos. Durante el año siguiente, visitamos muchas aldeas y ciudades prominentes, entre ellas las ciudades de Nigi, Delphi y Dectea, y mi padre fue requerido una media docena de veces para hablar de los mapas que habían sido dibujados en los tosques bosquejos que él había dado originalmente de las divisiones de la Tierra y del agua en la superficie del exterior de la Tierra. Recuerdo oír a mi padre comentar que la raza gigante de la gente en la Tierra del dios humeante casi tenía una idea exacta de la geografía de la superficie exterior de la Tierra, como tendría un profesor corriente de la Universidad de Estocolmo. En nuestros recorridos vinimos a un bosque de árboles gigantescos cerca de la ciudad de Delphi, y decía la Biblia que allí había árboles que se encumbraban sobre 90 metros de altura y más de 9 metros de diámetro, creciendo en el jardín del Edén, los Ingerosols, los Tompains y los Voltaires. Habría pronunciado sin duda alguna la declaración de un mito. Aún así, es la descripción de la gigantesca secoya de California. Pero estos gigantes de California palidecen en insignificancia en comparación con los bosques descomunales encontrados en el interior del continente, en donde abundan los árboles poderosos a partir de 250 o 300 metros de altura y a partir de 30 a 40 metros de diámetro, incontables números, y formando bosques que se extienden centenares de kilómetros detrás del mar. La gente es en extremo sensible a la música y aprenden en grado notable sus artes y licencias, especialmente geometría y también astronomía. Sus ciudades están dotadas de inmensos palacios de música, en donde no hay frecuentemente hasta 25.000 voces vigorosas de esta raza de gigantes se inflaman en poderosos coros de sublimes melodías. Los niños no acceden a las instituciones de enseñanza antes de los 25 años. Entonces su vida escolar comienza y continúa por 30 años, 10 de los cuales son dedicados uniformemente por ambos sexos al estudio de la música. Sus vocaciones principales son la arquitectura, agricultura, horticultura, la cría de inmensos rebaños de ganado vacuno y la construcción de medios de transporte característicos de ese país para viajar sobre tierra y agua. Por medio de un dispositivo que no puedo explicar, mantienen las comunicaciones entre ellos en las partes más distantes de su país a través del aire. Todos los edificios son erigidos con especial cuidado a su fuerza, durabilidad, belleza y simetría, y con un estilo de arquitectura sumamente más atractivo al ojo que cualquiera que yo haya observado en cualquier otro sitio. Cerca de 3/4 de la superficie interna es tierra y cerca de 1/4 agua. Hay numerosos ríos de tremendo tamaño, algunos que fluyen en dirección norte y otros en dirección sur. Algunos de estos ríos tienen 50 kilómetros de anchura y están fuera de esos canales extensos en las partes norteñas y meridionales extremas de la superficie del interior de la Tierra, en regiones donde se experimentan las bajas temperaturas y se forman los icebergs de agua dulce. Estos entonces son empujados al mar como lenguas enormes de hielo por los arroyos singulares de aguas turbulentas que 2 veces cada año barren todo ante ellos. Vimos innumerables especímenes de aves, no más grandes que esos encontramos en los bosques de Europa o de América. Es bien sabido que durante los años
especies enteras de pájaros han abandonado la Tierra. Un escritor en un artículo reciente sobre esta materia dice: ¿no es posible que estas especies de pájaros que desaparecen abandonen su hábitat en el exterior y encuentren asilo en el mundo interno? Ya sea en el interno o entre las montañas, o a lo largo de la costa encontramos la existencia de los pájaros prolífica. Cuando extienden sus grandes alas, algunos de los pájaros parecen medir 9 metros de un extremo a otro. Son de gran variedad y de muchos colores. Nos permitieron trepar hasta el borde de una roca y examinar un nido de huevos. Había 5 en el nido, que eran por lo menos de medio metro de longitud y 15 pulgadas de diámetro. Después de que hubiéramos estado en la ciudad Cectea alrededor de una semana, el profesor Galdea nos llevó a una cala, donde vimos millares de tortugas a lo largo de la orilla arenosa. Titubeó al indicar el tamaño de estas grandes criaturas. Tenían a partir de 8 a 9 metros de longitud y de 5 a 6 metros de anchura, y 2 metros de altura completos. Cuando una de ellas sacó su cabeza, tenía aspecto de algún monstruo marino horrible. Las condiciones extrañas de dentro son favorables no solo para los prados extensos de hierbas exuberantes, los bosques de árboles gigantes y toda clase de vida vegetal, sino que para la maravillosa vida animal también. Un día vimos una gran manada de elefantes. Debe haber habido 500 de estos monstruos de garganta de trueno, con el movimiento incansable de sus trompas. Despedazaban enormes ramas de árboles y pisoteaban el más pequeño crecimiento. Harían un promedio sobre 30 metros de longitud y entre 22 y 25 metros de altura. Me parecía, mientras miraba esta manada maravillosa de elefantes gigantes, que estaba otra vez en la biblioteca pública de Estocolmo, en donde había pasado muchas horas estudiando las maravillas de la edad de Mioceno. Me llenaron de asombro, mudo, y mi padre estaba sin habla con respeto. Sostuve mi brazo agarrándomelo protectoradamente, como si un perjuicio temeroso nos alcanzara. Éramos 2 atamas en este gran bosque, y afortunadamente inadvertidos por esta manada extensa de elefantes que caminaban sin rumbo, siguiendo a un líder al cual que una manada de ovejas buscaban la hierba que crecía mientras se movían, y de vez en cuando sacudían el firmamento con sus profundos bramidos. Hay una confusa niebla que asciende de la tierra cada tarde, e invariablemente llueve una vez cada 24 horas. Esta gran humedad, calidez y estimulante luz eléctrica quizás es la responsable de la vegetación exuberante, mientras que el aire altamente cargado de electricidad y la regularidad de las condiciones climáticas pueden tener mucho que ver con el crecimiento gigante y la longevidad de toda la vida animal. En algunos lugares los valles llanos se extendieron lejanos por muchos kilómetros en cada dirección. El dios humeante, en su luz blanca y clara, mira serenamente hacia abajo. Estábamos embriagados por el aire eléctricamente sobrecargado que soplaba en la mejilla tan suavemente como un efímero susurro. La naturaleza recitaba un arrullo en los murmullos tenues de los vientos cuya respiración era dulce con la fragancia de los brotes en flor. Después de pasar mucho más de un año visitando varias de las muchas ciudades de dentro del mundo, de inmiscuirnos mucho en el país y de pasar más de 2 años desde el momento en que la gran nave de excursión en el río nos había tomado, decidimos probar fortuna una vez más en el mar, y nos empecinamos en volver a la superficie del exterior de la Tierra. Dimos a conocer nuestros deseos y fueron, aunque de mala gana, prontamente seguidos. Nuestros anfitriones dieron a mi padre conforme a su petición varios mapas que mostraban la superficie entera del interior de la Tierra, sus ciudades, los océanos, los mares, los ríos, los golfos y las bahías. También nos ofrecieron generosamente darnos todas las bolsas de pepitas de oro, algunos de ellos tan grandes como el huevo de un ganso.
todas las que quisiéramos llevar con nosotros en nuestro pequeño baladro. A su debido tiempo volvimos a Yeú, en donde pasamos un mes para organizar y reacondicionar nuestro pequeño balandro. Después de que todo estuviera ya preparado, el mismo barco Naz que nos descubrió nos acogió a bordo y navegó hasta la desembocadura del río Idekel. Después de que nuestros hermanos los gigantes hubieran botado nuestro pequeño balandro para nosotros, estaban cordialmente apesumbrados por la partida y mostraron mucha preocupación por nuestra seguridad. Mi padre juró por los dioses Odín y Thor que él volvería seguramente otra vez dentro de un año o de 2 y les pagaría con otra visita. Y así nos despedimos. Estábamos preparados e izamos nuestra vela, pero había poca brisa. Éramos encalmados una hora antes de que nuestros amigos gigantes nos hubieran dejado y hubieran comenzado su viaje de vuelta. Los vientos soplaban constantemente hacia el sur, es decir, soplaban de la abertura norteña de la Tierra hacia lo que nosotros conocíamos como el sur, pero que según la aguja puntiaguda de nuestra brújula, era directamente el norte. Por 3 días intentamos navegar y batir contra el viento, pero inútilmente, con lo cual mi padre dijo: «Hijo mío, volver por la misma ruta por la que entramos es imposible en esta época del año. Me pregunto por qué no pensamos en esto antes. Hemos estado aquí casi 2 años y medio, por lo tanto, esta es la estación en la que el sol está comenzando a brillar dentro de la abertura meridional de la Tierra. La noche larga y fría está extendida en la región de Spitsbergen». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Hay solamente una cosa que podemos hacer», contestó mi padre, «y es ir al sur». Porque el siguiente dio una vuelta completa al balandro, acertando de pleno, y comenzó yendo hacia el norte según la brújula, pero de hecho directamente hacia el sur. El viento era fuerte y nos parecía haber sido afectados por una corriente que se desplazaba con una rapidez notable en la misma dirección. En apenas 40 días llegamos a Delphi, una ciudad que habíamos visitado en compañía de nuestros guías Julio Galdea y su esposa, cerca de la desembocadura del río Guión. Aquí paramos 2 días y fuimos acogedoramente entretenidos por la misma gente que nos había dado la bienvenida en nuestra visita anterior. Cargamos algunas provisiones adicionales y ajustamos otra vez la vela, siguiendo a la aguja directos hacia el norte. En nuestro viaje desde el exterior, vinimos a través de un canal estrecho que parecía ser una masa de agua que separaba 2 grandes porciones de la tierra. Había una playa hermosa a nuestra derecha y decidimos hacer un reconocimiento. Lanzamos el ancla, vadeamos en tierra para descansar por un día antes de continuar la empresa peligrosa hacia el exterior. Preparamos un fuego y le lanzamos algunas ramas secas a la madera a la deriva, mientras que mi padre caminaba a lo largo de la orilla. Preparé un tentempié de las provisiones que nos habíamos proporcionado. Había una luz suave, luminosa, que mi padre decía que era el resultado del sol que brillaba dentro de la abertura del sol de la Tierra. Aquella noche dormimos profundamente y despertamos a la mañana siguiente tan frescos como si hubiéramos estado en nuestras propias camas de Estocolmo. Después del desayuno comenzamos una jornada de descubrimientos tierra adentro. Y no fue muy lejos que avistamos algunos pájaros que reconocimos inmediatamente como perteneciendo a la familia del pingüino. Son pájaros incapaces de volar, pero excelentes nadadores y enormes de tamaño, con el pecho blanco, alas cortas, cabeza negra y largos picos. Completamente de pie, miden 2,75 metros de alto. Nos miraban con poca sorpresa y en ese momento se contoneaban más. Caminaban hacia el agua y nadaron lejos en dirección norte. Los acontecimientos que ocurrieron durante los 100 o más días siguientes exceden los límites de la descripción. Estábamos en un mar abierto sin hielo. Calculamos que el mes podría ser noviembre o diciembre y sabíamos que el llamado Polo Sur estaba girando hacia el sol.
Por lo tanto, al pasar hacia afuera y lejos de la luz eléctrica interna del dios humeante y de su calor cálido, seríamos encontrados por la luz y calidez del Sol, brillando a través de la abertura del sur de la Tierra. No había posibilidad de error. A veces nuestro pequeño balandro era conducido por un viento continuo y persistente, disparado por las aguas como una flecha. De hecho, si hubiéramos encontrado una roca oculta u obstáculo, nuestro pequeño balandro hubiera quedado troceado por la leña. Al final éramos conscientes de que la atmósfera se volvía decididamente más fría, y algunos días más tarde los icebergs fueron avistados lejos a la izquierda. Mi padre argumentó y correctamente que los vientos que en claro en nuestras velas venían del clima caliente de dentro. La época del año era ciertamente la más propicia para hacer nuestra carrera por el mundo exterior y procurar deslizarnos con nuestro balandro de pesca a través de los canales abiertos de la zona congelada que rodea las regiones polares. Pronto nos situamos en medio de los témpanos de hielo, y no sabemos cómo nuestro pequeño balandro consiguió atravesar los canales estrechos y escapar de ser aplastados. La brújula se comportó de la misma manera borracha y no fiable al pasar sobre la curva o el borde meridional o de la corteza de la Tierra como había hecho en nuestro viaje procedente del exterior a la entrada norteña. Giró y se sumergió, y parecía estar poseída. Un día estaba yo mirando perezosamente desde el lateral del balandro sobre las aguas claras y mi padre gritó: «¡Rompientes, delante!». Mirando hacia arriba yo veía a través de una niebla que se disipaba un objeto blanco que se elevaba varios cientos de pies de altura, cortando totalmente nuestro avance. Arriamos la vela inmediatamente, pero no a tiempo. En un momento nos encontramos encajados entre dos icebergs monstruosos, cada uno apretujaba y trituraba contra la otra, montaña de hielo semejante. Eran como dos dioses de guerra, que contendían por la supremacía. Nos alarmaron enormemente. De hecho, estábamos entre las líneas de una batalla real. El trueno sonoro del hielo machacado era como las descargas continuas de artillería. Bloques de hielo más grandes que una casa eran izados, continuamente a decenas de metros por la fuerza poderosa de la presión lateral. Se estremecían y balanceaban hacia adelante y hacia atrás por algunos segundos. Después colisionaban con un ensordecedor rugido y desaparecían en las aguas espumosas. Así, por más de 2 horas, la contienda de los gigantes helados continuó. Parecía que había llegado el fin. La presión del hielo era tremenda y mientras que no nos cogieran en la parte peligrosa del atascamiento estaríamos seguros de momento a pesar de la elevación y desmenuzado de toneladas de hielo que caían salpicando aquí y allí, en las profundidades acuosas, las cuales llenaron de miedo. Finalmente, para nuestra gran alegría, la molienda de hielo cesó, y pasadas unas horas la gran masa se dividió lentamente y como si un acto de la providencia hubiera sido realizado, justo delante nuestro se encontraba un canal abierto. ¿Debemos aventurarnos con nuestra pequeña embarcación por esta abertura? Siempre izada la presión otra vez, nuestro pequeño balandro, así como nosotros, seríamos pulverizados. Decidíamos aprovechar la ocasión, y consecuentemente enarbolamos nuestra vela a una brisa favorable. Y pronto comenzamos un caballo de carreras exponiéndonos en este desconocido y estrecho canal del mar abierto. Hasta aquí la parte 4. Continuaremos en el siguiente vídeo con la parte 5, titulada Entre los témpanos de hielo.